Buenos días, mi nombre es Joseph Villabón, soy estudiante de segundo semestre de Trabajo Social. Hoy nos encontramos con Paula Vanessa Espinosa, es estudiante de octavo semestre de Sociología y nos va a responder unas pequeñas preguntas acerca del servicio. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo desde la sociología entienden el término servicio? Mm, Bueno, pues yo diría que el término servicio se puede tomar desde dos perspectivas, ¿no? Si se asocia primero como con una sociedad vagamente llenada por el capitalismo, se va a tomar como que es prestar el servicio, es recibir a cambio de una unificación, ¿no? Y eso es lo que le quita como tal el sentir humano a una acción, pues que de cierta manera entrelaza a la sociedad, ¿no? Pero entonces si vamos ya como a una terminología ya propia de la sociedad y de la humanidad, se puede decir que es como mm, realizar acciones, acciones que están sujetas a un bienestar social. eh, Eso diría que se entiende. ¿Ya? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿crees que tu profesión te ha brindado las bases para servir a la sociedad? Yo diría que sí, puesto que, bueno, pues la sociología viene de una base totalmente destinada a indagar la sociedad, ¿no? Y para esto genera como lazos de empatía. Uno no va a llegar, digamos, a investigar cierta comunidad y determinarlos como si fueran menos o algo así. Pero entonces yo diría que la profesión sí brinda bases, en especial como este del sentir, de reconocer el dolor del otro y el simplemente el hecho de enunciar alguna problemática ya es como un acto de servicio. Sí. La siguiente pregunta es, ¿el servir enseñando desde la academia está transversalizando con su vida personal? Sí, obvio. Pues yo creo que como lo había dicho con anterioridad, pues la sociología tiene como base la humanidad, ¿no? Incluso este pues es su objeto de estudio. Y pues sucede que algo que da al menos que me dio a entender, digamos, la sociología es que cada persona es sujeto autónomo y tiene, por tanto, sus derechos, ¿no? Entonces, como tiene sus derechos, tiene también sus sentires, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede con eso? Sucede que ya uno empieza a evidenciar cosas que están, no sé, uno fuera de la academia, digamos, fuera de la academia de la sociología, uno piensa que hay cosas que están totalmente normalizadas, ¿no? Ejemplo de ello, no sé, un meme. Hay muchos memes que por lo general tienden a tirar a las negritudes, incluso a madres cabezas de hogar, y esto les parece algo gracioso, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno entra ya como a este mundo de la academia, de la profesionalización, se da cuenta que esto pues no es un meme como tal, sino esto es violencia simbólica y que pues romper con ese ciclo de violencia es empezar a concientizarse con que no es un meme como tal, sino es algo que encarna violencia contra cierto grupo. Entonces, pues sí, creo que sí me ha transversalizado en la vida personal, al menos para darme cuenta de que no es tan normal como parece ser o como Entonces, lo toma el resto de la sociedad. no lo son. Señor, Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las acciones que usted evidencia que la sociología como profesión de un servicio a la sociedad? ¿cuáles son las acciones? Bueno, yo creo que, perdón, ¿cuáles son las acciones que se evidencia que la sociología como profesión ¿Qué acciones es que uno las ve y dice, "Pues, esto es de la sociología"? y que sirvan, ¿no? Bueno, ay, no sé, mm, Ok, como lo decía anteriormente, creo que la sociología se ha encargado de ser una ciencia que incomoda, ¿no? Con eso quiere decir que deja de normalizar ciertos patrones y empieza a indagar a fondo acciones que hace la misma población o una comunidad, ¿no? Entonces creo que por el solo hecho de decir cómo cierta comunidad se comporta o acciona
bajo esto es por esto, o sí, entonces eso ya de por sí le da como a la sociedad, bueno, porque uno muchas veces tiene como la pregunta, pero ¿de dónde somos? ¿De qué venimos? Pues obviamente la sociología no logra responder hasta allá, pero sí al menos las cosas o acciones, ¿no? Entonces creo que inicialmente da como una respuesta a ciertos cuestionamientos que ayudan a entendernos a sí mismos, pero también la sociología tiene algo que es el gestionar, ¿no? Hay muchas comunidades que no tienen como la posibilidad, eh, no sé, incluso de reconocer que su vida no está como con los derechos principales, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace la sociología ahí? La sociología ayuda a gestionar a que, digamos, no sé, no tienen el servicio de agua o algo así. Entonces, ayudan como a gestionar eso. Diría que eso hace la sociología, el descubrir y dar a conocer de por sí como ciertas problemáticas, diría yo. Vale, gracias. Y, a ver, esa es la siguiente pregunta. Se entiende que el servir es facilitar soluciones ante necesidades. No. En estos términos, ¿a qué necesidad crees tú que corresponde la profesión al servicio de la sociedad? Profesión de la sociedad. Bueno, yo le he venido como diciendo, pues nada, yo creo que el hecho de que el objeto de estudio de la sociología pues sea la humanidad y sus diferentes formas de sociedad y cómo éstas se comportan, hace que pueda entenderse a sí misma esta, ¿no? Entonces, sucede que lo que hace como la sociología o algo así, es como el servicio que puede dar es como indagar estas carencias que tiene cierta comunidad o incluso como ciertas características, ¿no? Ujú. Eh, diría que es eso. Digamos, un ejemplo de ello, no sé, como que se me ocurre que siento que la sociología como que corresponde al servicio. Y es que muchas veces, no sé, así se me ocurre así súper rápido. No sé, a veces no se le da como la suficiente importancia a ciertas labores, ¿no? Y son labores precarizadas que no tienen como em, los derechos laborales, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hace la sociología? La sociología empieza como a hacer ruido con que es una, no sé, con que es un labor que de cierta manera brinda a la sociedad, pero no está siendo remunerada ciertamente. Entonces, creo que lo que hace es como, de cierta manera, garantizarles y reconocerles ante el resto de la sociedad, em, sí, ante el resto de la sociedad como su labor. ¿Ya? Bueno, para finalizar, eh, primero quería agradecerte por tu tiempo y ya, bueno, pues el trabajo social desde el servir, bueno, se empieza a ubicar desde mucho antes desde que empezara, pues, como tal, la profesión. Debido a que, pues, siempre en todas las sociedades ahí se ha visto la acción de servir al prójimo o buscar las necesidades de las otras personas para poder suplirlas o poder ayudarles. Como objeto de estudio, el trabajo social tiene la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Perdón. La filantropía es el querer servir a las personas sin esperar nada a cambio. Eso como es una base principal del trabajo social, lo cual pues se ha ido desarrollando a medida que ha pasado el tiempo, desde su profesionalización hasta hoy en día, ¿sí? Entonces el trabajo social lo que busca es servir y ayudar a las comunidades a desarrollar diferentes conflictos a los que se enfrentan día a día. Ok. ¿Vale?